Bueno, hola a todos los que se vayan sumando. Vamos a esperar que se una Fran Sánchez para empezar. Hola Fran. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, un gusto. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí, se escucha perfecto. Bueno, qué bueno. ¿Cómo andás vos? Bien, todo bien. Qué bueno. Bueno, como sabrán, él es Francisco Sánchez, diputado nacional por Neuquén. Así que bueno, el tema que vamos a tratar hoy va a ser la agenda progresista. Así que bueno, Fran, si te parece, podemos comenzar explicándole a la gente qué es el progresismo o qué es esta agenda progresista. Bueno, primero hago la aclaración. Yo no soy un experto en el tema. Yo hablo del tema porque es un tema que me preocupa, como nos preocupa a todos y nos tiene que preocupar a todos, sobre todo los que buscamos conservar las cosas buenas, las cosas valiosas de nuestra patria, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros valores, lo que no significa no cambiar nada, sino que esos cambios se vayan haciendo de una manera natural, de acuerdo a la evolución, al crecimiento, al desarrollo, a los cambios que aportan las nuevas generaciones, a las nuevas tecnologías, pero de una manera pausada, de una manera armónica, no de manera violenta, como se intenta hacer los cambios ahora a partir del progresismo. Entonces, la idea del progresismo, lo voy a decir así, obviamente, no con un tono academicista, porque no lo tengo, yo no soy de esas características, pero sí podemos decir que el progresismo es una corriente ideológica que viene del iluminismo, no es reciente, no es una cosa nueva, viene del iluminismo, que tiene mucho que ver también con el liberalismo de otros tiempos, que ahora, bueno, es la agenda de la izquierda, es la agenda de los sectores que diría más detestan nuestra civilización, los que más eh, buscan que nuestra civilización sea destruida, así como la tenemos, así como la conocemos, y se convierta en otra cosa. Entonces el progresismo es la agenda de la izquierda, aquí en Argentina, en todo nuestro continente, y es la agenda del progresismo, es la agenda de la izquierda, diría, en todo Occidente. Y es una agenda que está empujada, avalada por los grandes centros de poder en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene esa agenda progresista? Bueno, tiene distintas características. En primer lugar, es una agenda que lo que busca es destruir todo lo que nosotros conocemos como el orden natural, como lo que ha sido fundante de nuestra civilización y es lo que mantiene nuestra civilización vigente. Desde la familia a nuestras religiones, a obviamente todas las instituciones que sostienen nuestra patria. Eso es básicamente el progresismo entendido en líneas generales como el principal enemigo que tenemos de nuestra civilización. Sí, así es. Y bueno, también el progresismo se suele confundir mucho con lo que es el globalismo, porque bueno, el progresismo es globalista en sí, ¿no? Lo que busca básicamente es modificar estas estructuras de dominación, pasando de la centralidad del Estado-Nación a, bueno, un dominio por parte de los organismos internacionales, ¿no? Por eso, bueno, decimos que hablar de globalismo y progresismo es más o menos hablar de lo mismo. Bueno, claro, eso después obviamente tiene su forma de sostenerse, de mantenerse, de articularse, ¿no? Nosotros hoy no podríamos entender el progresismo primero sin un Estado. Por eso el progresismo lo primero que hace es ampararse en el Estado, ampararse en los derechos humanos, el derecho de las organizaciones, siempre de las minorías, que tratan de impulsar sus beneficios en base al Estado, siempre el Estado apoyando, acompañando, tratando de generar a través de las agendas de estas supuestas minorías, tratar de impulsar
la igualación de derechos, ¿no? Inventan derechos o promueven, en realidad promueven víctimas, una sociedad de víctimas y que necesitan ser compensadas permanentemente, ¿no? Por eso el feminismo, los grupos LGBT, los grupos que se sienten ofendidos por cuestiones de raza, de religión, bueno, religión no, de raza, de pensamiento, ¿no? Siempre tenemos víctimas nuevas. Pero esas víctimas, si uno las ve y las analiza, son los mismos grupos que están en todo el continente, en toda nuestra región, inclusive en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se ve con mucha más claridad. Pero, bien lo decías vos, es una agenda de características globalistas. Por eso, una de las cosas que intentan destruir, y en Argentina lo han conseguido bastante bien, han destruido nuestro orgullo patriótico. Fíjate, en Argentina ya se viene de la década del 80 con esto, ¿no? Bueno, vos no habías nacido, como no habían nacido muchos de los que nos están escuchando, porque es con jóvenes republicanos esto. Así que estamos hablando sobre todo de gente que no ha nacido en la década del 80, una década en la que ya empezaba a atacarse al ser argentino, ¿no? Ese orgullo que nosotros traíamos por nuestros colores, por nuestra bandera, por nuestros símbolos, por nuestra historia, por nuestras tradiciones, por nuestro ejército o nuestras fuerzas armadas. Ese pasado glorioso empezó a atacarse, y se atacó de distintas maneras, y logró mancillarse ese orgullo argentino, ese orgullo por una patria que es de todos nosotros y que todos nosotros amamos, valoramos y defendemos. Y cuando se ataca el orgullo patriótico, pues lo que se está haciendo es destruir ese sentido de pertenencia, ese sentido de amor a la patria, en la patria entendida no solamente en el sentido territorial, no solamente en el sentido de lo que está dentro de los límites de una jurisdicción, sino entendido desde el lugar donde se han conservado, se han desarrollado las tradiciones, la cultura, la lengua, pero también es el lugar donde se construye un futuro sobre las bases de lo que se ha logrado hasta ahora, ¿no? Porque la patria es lo que nosotros defendemos de nuestros padres, que ellos heredan de sus padres y ellos de los anteriores, y todas esas tradiciones, todo eso que se ha logrado construir durante tanto tiempo, es lo que constituye por supuesto con un idioma que también está siendo atacado, ¿no? Todo el lenguaje inclusivo, todas estas tonteras que uno a veces se ríe, pero tienen claramente una intencionalidad que es la de destrucción del idioma también. Cuando se logra dominar el idioma, se logra dominar gran parte de una cultura, ¿no? Cuando se destruye un idioma, se destruye una cultura. Entonces, todas esas cosas donde se está atacando es para que exista en el mundo occidental, sobre todo en esta parte del mundo, exista algo lavado, sin una identidad nacional, sin una fortaleza. Bueno, un país sin identidad, sin hombres y mujeres orgullosos de lo que son y dispuestos a defender lo que son, es mucho más fácil de dominar. Y entonces por eso el globalismo, un globalismo que lo que pretende es dominar el mundo a partir de organizaciones supranacionales, que son las que cada vez tienen más peso en el mundo, y vos fijate que son esas organizaciones las que muchas veces bajan programas que son claramente atentatorios contra las autonomías nacionales y contra las distintas patrias, ¿no? Son programas que lo que buscan, por ejemplo, aquí en Argentina se han impuesto muchos programas de ideología de género. No son nuevos, obviamente, ya el gobierno nuestro, el de Mauricio Macri, firmó con la Fundación Huésped. La Fundación Huésped no es de la familia Khan. La familia Khan es, digamos, la dueña, entre comillas, de la Fundación Huésped, porque los verdaderos dueños son dueños internacionales, son dueños internacionalistas que ponen muchísimo dinero en Fundación Huésped como lo ponen en otros lugares. Bueno, ¿por qué digo que en nuestro gobierno hizo un acuerdo con Fundación Huésped? Porque el propio ministro Finocchiaro firmó un acuerdo con la Fundación Huésped para que se brinde asesoramiento en educación sexual para llevar ideología de género a las escuelas. Nuestro propio gobierno también firmó un acuerdo, recibió del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, 200 millones de dólares para políticas de género, exclusivamente 200 millones de dólares, una fortuna de plata, destinados a promover
la ideología de género, distintas políticas de género. Y de hecho el acuerdo que firmamos nosotros, el gobierno de Mauricio Macri, con el Fondo Monetario Internacional, tenía cláusulas que nos obligaban también a incorporar la ideología de género en las políticas públicas argentinas. Es decir, no es una cosa de un gobierno estrictamente de izquierda, no es la agenda de la izquierda argentina, de la Argentina pedorra, de la izquierda pedorra esta que tenemos acá, berreta, de baja categoría, sino que estas son políticas internacionalistas, globalistas, que, bueno, le vienen bien a estos grupos de izquierda, la izquierda que perdió ese eje que tenía de defensa de los, o supuesta defensa de los más vulnerables, la perdió porque la verdad que el capitalismo lo pasó por alto, lo arrasó cualquier idea de desarrollo a través del socialismo, del comunismo, y entonces tuvieron que buscar otras alternativas para mantenerse, pero siempre en esa búsqueda de generar conflictos, generar divisiones, que es lo que promueve la izquierda siempre, ¿no? La izquierda está conformada generalmente por gente resentida. Siempre digo esto, son los resentidos de la sociedad, la gente que no es feliz, que quiere que se rompa todo, la gente que no tolera las cosas como son, y entonces lo que promueven es la destrucción de todo lo que está, en lugar de adaptarse, bueno, ellos promueven la destrucción. Y entonces son muy útiles, muy serviles a estos planes globalistas, ¿no? Estos planes que tienen una fortaleza, sobre todo de lo económico, lo financiero, y de los grandes poderes, diría, implacable. Sí, totalmente. Bueno, como vos muy bien decías, uno de los grandes enemigos del progresismo, de esta agenda globalista, es las lealtades nacionales, ¿no? Ellos buscan destruir justamente estas lealtades, porque, bueno, si se busca dominar las naciones desde centros de poder que no son nacionales, pero, por ejemplo, la gente en Argentina tiene grandes lealtades nacionales, si la ONU busca, digamos, controlar las naciones, las personas de Argentina van a decir, no, ¿qué me está diciendo este burócrata de la ONU? Entonces se lo van a cuestionar y no lo van a permitir. Pero bueno, esto es algo que no está sucediendo lamentablemente porque la agenda progresista está avanzando tanto que no lo permite, ¿no? Y bueno, y también yo creo que otro de los grandes enemigos de esta agenda es las familias, ¿no? Ellos también buscan destruir justamente las lealtades familiares y destruir todo tipo de lealtades, básicamente, que no vayan de la mano con sus intereses, ¿no? Sí, bueno, está claro que la familia tradicional, la verdadera, la única familia en realidad, más allá de que hoy puede haber distintas composiciones y obviamente uno respeta todos los tipos de composiciones, uno puede respetar dos hombres que quieran vivir juntos, dos mujeres que quieran hacerlo también, uno puede respetar todo, ¿no? No se trata de discriminar lo que no sea natural, pero lo natural, lo verdaderamente natural, es un hombre y una mujer y un hombre, unidos para concebir hijos y formar en una familia, en una casa, en un hogar, conformar una familia. Esto más allá, reitero, de que puede haber familias disfuncionales, que hoy lamentablemente son habituales, ¿no? Hijos de uno, hijos del otro, que se ensamblan, se unen. Eso no es un problema, eso es parte de lo que ocurre también en estas sociedades, porque también a las personas nos pasan cosas a lo largo de nuestra vida, bueno, son cosas normales. Ahora, lo que corresponde, lo natural, es un hombre y una mujer, y eso es lo que se ha mantenido a lo largo de toda nuestra civilización. Y eso es lo que le ha dado fuerza a nuestra civilización, porque las familias son la base real de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, con un padre y una madre presentes, cada vez más presentes, cada vez más atentos a las necesidades de sus hijos, a la formación de sus hijos, entonces se tiene una familia cada vez más sólida. Cuando los padres se separan, los hijos quedan boyando, dando vueltas. Cuando hay familias disfuncionales, los hijos pierden horizonte. Digo en general, ¿no? No estoy hablando de todos los casos particulares. Pero por eso es importante que cualquier sociedad, cualquier nación defienda a las familias. Las familias, la familia de un padre, una madre presentes, atentos a sus hijos, atentos a que la educación que ellos quieren para sus hijos
coincida con la educación que reciben en las escuelas, atentos a que a las amenazas que existen en la sociedad, ellos puedan combatirlas desde la fortaleza de una buena educación, de buenos valores. Obviamente, en mi concepción, Dios delante de todo, Dios como eje del desarrollo de las familias y de las sociedades. Pero, ¿por qué atacan a la familia? Porque una vez que se ataca a la familia se encuentra a las personas más vulnerables, menos protegidas. Entonces, lo primero que atacan siempre es a la familia, a vulnerar los derechos de los padres a educar a sus hijos, a interferir en esas decisiones, ¿no? A que la escuela tenga más facultades para decidir en la educación de los hijos que la que tienen los padres. Estas cosas son reales, lamentablemente, ¿no? Cada vez que uno ve los proyectos que hay en el Congreso, por ejemplo, orientados a modificaciones en las leyes de educación, siempre se apunta a que los padres no interfieran en lo que el Estado decide. Los Estados son los burócratas que generalmente son de izquierda, progresistas, y muchas veces, como decía recién, impulsados, apuntalados por organizaciones como la Fundación Huésped, que firman convenios con el Estado Nacional. Entonces, ellos sí van a educar a tus hijos con los valores de ellos. Y que vos no te metas, vos no podés corregir. Si corregís, estás afectando lo que el Estado quiere de tus hijos. Y el Estado parece que no es nadie, pero es un soberano, es el que manda. Bueno, esos son ataques concretos a la familia. Esos son ataques permanentes hacia la familia. Uno lo puede vivir también en los medios de comunicación, en las películas. Si uno ve una película hoy, difícilmente uno se va a encontrar con personajes de padres, de familia, que sean buenos, que sean atentos, que sean cordiales, que sean caballeros con sus esposas, cuidadosos de sus hijos. Fíjate los perfiles que vamos a encontrar, por ejemplo, en Netflix. Vamos a encontrarnos con hombres siempre o golpeadores o violentos, asesinos, maltratadores, o nos vamos a encontrar con hombres tontos, torpes, sosos. Bueno, eso claramente tiene que ver con una intención de atacar la figura paterna, como atacar también el perfil de figura materna, que es el perfil, obviamente, a mí me gustan las mujeres profesionales, me gustan las mujeres trabajadoras, decididas, con carácter, como es mi esposa, que es una mujer que tiene su consultorio de hace tantísimos años, es profesional, pero que está muy vinculada a lo que pasa en la casa, está muy atenta a lo que pasa en la casa. Entonces, buscan también destruir esa concepción natural de la mujer ocupándose de su casa como si fuera un atributo, ¿no? Lo que buscan es destruir nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestras patrias, y empiezan por la familia. Ese es el núcleo donde primero intentan atacar. ¿Con qué? Con un montón de herramientas, con un sinnúmero de mecanismos. Y es permanente, y es un mecanismo ultrafinanciado. ¿Por qué hablo de Hollywood y por qué hablo de Netflix? Porque ahí está el dominio comunicacional de Occidente. Occidente recibe su transformación cultural a través del cine norteamericano, sobre todo, y últimamente no solo norteamericano, pero ahí está concentrada buena parte de lo que se busca de nosotros como cultura, como civilización. Las bajadas de líneas más claras están ahí. Pero después están en los medios de comunicación. Y después están en las universidades. ¿Por qué George Soros lo primero que hace en Hungría es abrir la Universidad de Europa? ¿Por qué? Porque necesitan dominar la mente a través del conocimiento, a través de las universidades. ¿Por qué 18.000 millones de dólares de la cultura de Soros, uno de los grandes financistas a nivel mundial de estas corrientes progresistas? ¿Por qué 18.000 millones de dólares destinados a fundaciones, en algunos casos sobre todo de él, pero después fundaciones que buscan transformar el mundo? Porque claramente buscan dominar el mundo a través de la cultura, a través de destruir las culturas actuales y hacer de una cultura nueva, de una cultura única, de una cultura global.
Bueno, eso es lo que están buscando, como buscan también en otros ámbitos, ¿no? Buscan también destruir a países como España, dividirlo, promover la inmigración masiva en Europa, de forma tal de que la civilización europea, que tiene una gran fortaleza, grandes orígenes, grandes raíces, bueno, sea también eliminada desde sus raíces. Buscan también promover el despoblamiento. Argentina es un país que de 2014 a 2019 bajó 20% la tasa de natalidad. Un país menos poblado es un país mucho más fácil de dominar también. Es decir, la agenda globalista, la agenda progresista, es una agenda con amplias ramificaciones, muy poderosa, muy bien coordinada, muy bien financiada sobre todo, y a la cual no le estamos anteponiendo los argentinos ninguna resistencia. Primero porque no hay conciencia. Y después porque estamos desorganizados, estamos peleándonos todo el tiempo entre nosotros. Y sin un horizonte como nación, no estamos mirando para los próximos 50 años, nosotros estamos mirando las próximas elecciones siempre. Y entonces somos más fáciles de dominar. Sí, totalmente. Bueno, la colonización cultural de la que hablabas es clave para esta agenda, ¿no? Yo creo que dominando las universidades dominamos las culturas, porque las universidades son, digamos, la fábrica de la cultura de una nación, ¿no? Y bueno, y es muy fácil, de hecho, dominar las culturas por medio de las universidades, porque bueno, las universidades nuestras, las hispanoaméricas, se encuentran en una situación de subordinación, ¿no? De las universidades de otros países o de los organismos internacionales. Entonces, bueno, es muy fácil hacer esta bajada de línea, digamos. Sí, bueno, ahí se combinan otros procesos, ¿no? Las características de la primera derrota cultural argentina contra el progresismo, contra la izquierda, tiene raíces gramscianas. Gramsci era un pensador italiano del siglo XX, iba a decir del siglo actual, pero es del siglo XX, que lo que él dice es, nosotros, básicamente, ¿no? Un gran pensador, la verdad, un resentido con la vida, un tullido, una persona con muchos problemas físicos, muchas enfermedades, pero una persona extremadamente inteligente, que lo que él plantea es la revolución, como nosotros la venimos llevando, y digo, cuando él decía nosotros, no se refería a los italianos, porque se refería más bien a los soviéticos. Él era un colaborador de los soviéticos. En ese momento, la revolución soviética estaba en pleno apogeo, pero él decía, esa revolución no es posible en el mundo llevarla adelante por la fuerza, porque no lo vamos a poder lograr. Esa es una batalla imposible. Lo que nosotros tenemos que hacer es una batalla que vaya directo a la cultura, que vaya directo a las raíces de las sociedades para destruir desde ahí a las civilizaciones. Porque lo otro es casi imposible, porque vos podés dominar militarmente, pero nunca vas a dominar la esencia de los pueblos, la superestructura, eso que le da sostén a los pueblos. Entonces, lo que él dice es que hay que atacar primero las iglesias, hay que atacar las escuelas, las universidades, los centros de poder cultural, los medios de comunicación, los lugares donde se difunden ideas, donde se difunde cultura, donde se difunde conocimiento. Entonces, por eso la izquierda lo primero que hace es, obviamente, invadir, infiltrarse en la Iglesia Católica. Es el primer centro, el primer ámbito donde se infiltran. Y lo logran. Logran meterse en la Iglesia y crean aquí la Iglesia tercermundista, ¿no? Esa Iglesia a la cual adhieren todavía muchos sacerdotes argentinos, inclusive muchas órdenes, está plagada de tercermundismo. Y bueno, el tercermundismo es una ideología, es la ideología de izquierda que ha calado profundísimamente en nuestra iglesia, lamentablemente. Pero obviamente no se han quedado ahí. Y entonces ese plan de llevar esas ideas revolucionarias lo concretaron después en las universidades. En todas las universidades argentinas, en las privadas, lo que abunda es el progresismo, las ideas progresistas, las ideas de izquierda. Y te diría, hay facultades
completas en las que solamente hay una versión del mundo, una cosmovisión única, que es la de la izquierda, el progresismo. No hay posibilidades a otra. Entonces, con las características que tiene claramente el progresismo es que es absolutamente totalitario. No permite que existan otras visiones del mundo. Y eso lo han logrado en las universidades públicas en Argentina, ya lo digo. Las universidades públicas en Argentina son universidades de adoctrinamiento que no siempre lo logran porque todavía tenemos una base, una reserva intelectual, cultural en la Argentina que impide que se hagan del poder absoluto, pero y de lavar la cabeza a todo el mundo, pero en muchos casos lo logran. Entonces, muchos egresados de nuestras universidades públicas son personas formadas en esos antros de izquierda y con formación únicamente reciben contenido de izquierda. Eso coordinado con otros centros de poder, que son las grandes universidades, sobre todo las norteamericanas. Las universidades norteamericanas, por ejemplo, Yale, que es el peor de los casos, es una universidad únicamente de izquierda, exclusivamente de izquierda, pero después han avanzado sobre otras universidades, otrora cristiana, como Harvard. Hoy en Harvard el 60% de los profesores que tiene son de izquierda, y los contenidos, los estudios, todo lo que tiene que ver con las cosas más profundas que se llevan adelante en esas universidades son de características de izquierda, porque los que financian esas universidades son los poderosos del mundo que les interesa imponer esa visión del mundo, ¿no? Más allá de que son liberales en lo económico, liberales en cuanto a lo que a ellos les conviene, en cuanto a la libertad de mercado y poder ejercer su derecho económico en todos los lugares del mundo. Después lo que promueven son ideas de izquierda, progresistas, ¿no? Globalistas. Así que las características que tiene son hoy de ramificaciones tan profundas que llegan a las enseñanzas primarias. En las escuelas, si uno ve el contenido de lo que reciben los hijos de uno, los hermanos de ustedes, en los casos que los tengan, van a ver que los contenidos ya no tienen nada de patriotismo, no tienen nada de amor a lo propio. Les enseñan a los chicos con suerte el himno, algunas cosas sesgadas de historia, de nuestra historia, siempre hablando mal de nuestro pasado. Fíjense lo que son los contenidos, es realmente lamentable. Todo lo que reciben nuestros hijos es porquería, todo lo que se recibe en las escuelas es porquería. Salvo muy buenas excepciones, que hay, siempre hay, pero de los centros de formación salen adoctrinadores siempre de izquierda. Y eso es un gran peligro, obviamente, si nosotros no nos despertamos a tiempo, si no somos conscientes del peligro, bueno, corremos riesgos de desaparecer como nación. Y no digo que desaparezca Argentina, sino que desaparezca esto que nosotros sentimos por Argentina, y que no se expresa solamente en los colores de una camiseta, sino que es esto, es lo que somos en esencia, y es lo que se ataca en nuestra esencia. Sí, totalmente. Y bueno, es muy interesante pensar también en cómo está todo relacionado, ¿no? Porque bueno, la colonización de las universidades está profundamente relacionada con la colonización de los medios masivos de comunicación, como vos decías. Porque bueno, los periodistas se forman en estas universidades que anteriormente fueron dominadas por esta agenda progresista, ¿no? Y bueno, otro aspecto también muy, muy importante y significativo es esto de la opinión pública y la opinión publicada, ¿no? Muchas veces pensamos que la opinión publicada, que sería lo que hizo un periodista en televisión todo el tiempo, es la opinión pública, pero verdaderamente no siempre es así. Entonces, el que está en su casa escuchando, tal vez dice, uy, bueno, todos piensan así, seré que yo estoy equivocado. Y bueno, no es así. Sí, bueno, claramente que es así, está claro que es así. Los medios de comunicación, obviamente, no pueden englobar a todos en lo mismo. Hay medios de comunicación que expresan en absoluta libertad sus ideas y que claramente no son los mayoritarios y no son los más importantes, ¿no? Si uno hoy ve los grandes medios de comunicación en Argentina, está viendo que hay una línea ideológica, una línea de comunicación que es bien progresista. Es raro que
la línea que se discuta sea otra. No hay demasiado contenido, es todo bastante vulgar, es de baja calidad en general, salvo algunas excepciones. Después lo que prima es la mala calidad de las producciones en Argentina, estoy hablando, ¿no? Pero siempre con una visión progresista, una visión de izquierda, y con te diría, una policía del pensamiento expresada en esos medios de comunicación. Todo lo que se salga de la agenda progresista es atacado, pero abiertamente atacado, ¿no? sin ningún tapujo. Y eso no se lo podemos achacar solamente a los periodistas que han salido de las universidades públicas con esa orientación. Estamos hablando de la agenda propia de los medios de comunicación. Esos medios de comunicación que reciben recursos o del Estado, un Estado con estas características, y que obliga a esas bajadas de línea, y de grandes empresas que también promueven esa línea de pensamiento. Entonces, lo que tenemos es los medios más importantes de comunicación en Argentina, con una agenda progresista, con una agenda de persecución ideológica a las disidencias, pocos espacios a las disidencias. Fíjate que hoy tenés anti-agenda progresista, lo tenés a Feynman, y la tenés a Canosa, y no sé a cuántos más, me parece que no mucho más. Después todo lo que tenés, en general, es progresismo. Y un progresismo que no da lugar a otras expresiones de pensamiento. No sé, se me ocurre un intelectual como Agustín Laje. No tiene ninguna cabida en un medio masivo de comunicación hoy en Argentina. ¿Y por qué no lo tiene? Y porque no se lo van a dar, no están dispuestos a dárselo. Estas cosas que nosotros hablamos no están en la agenda de los medios de comunicación. A nadie le importa hablar de patriotismo, a nadie le importa hablar de preservar nuestros valores culturales. A nadie le importa hablar en contra de la agenda cultural, de la revolución cultural que nos han propuesto ese tiempo. Nadie se quiere meter en esos temas. Los esquivan, los evitan de adrede. ¿De qué hablamos? Y como mucho hablamos de bajar el déficit, como si ese fuera el gran problema en Argentina, ¿no? Sí, es un problema, claramente. Cuando vos gastás mucho más de lo que te entra, tenés un problema. Ahora, la respuesta a los problemas argentinos, eso es un reduccionismo, es una pequeñez al lado de los problemas que tenemos en serio, ¿no? Nosotros no estamos pensando con una agenda argentina y nadie en los medios de comunicación te va a hablar de la agenda argentina. Nadie te va a hablar de las cosas que necesitamos para salir adelante. No está en esos temas en discusión y nadie los pone. Entonces, los medios de comunicación, los más importantes en Argentina, obviamente son fieles a esta agenda progresista, y son los puntales de esta agenda progresista. Entonces, lo que recibe la gente es esto, es el discurso de izquierda, en algunos casos moderado, en unos casos llevado hacia el centro, pero siempre el discurso único. No vas a escuchar otra cosa y no vas a escuchar en absoluto la agenda de la gente común, del argentino común. Y cuando digo el argentino común estoy hablando desde el sentido común, desde las cosas más profundas de nuestra idiosincrasia. Esas cosas no están en la agenda y difícilmente aparecen. Claro, principalmente porque, bueno, como vos muy bien decías, contamos con una gran financiación, estos medios cuentan con una gran financiación estatal e incluso internacional, ¿no? Por ejemplo, te puedo nombrar la Fundación Ford, que financió la Universidad de Columbia con casi 28 millones de dólares. Y después, bueno, esta Universidad de Columbia financia para Hispanoamérica Transnacionales de la Fe, que es un proyecto periodístico que se elaboró articulando 16 medios de comunicación, ¿no?, latinoamericanos, para, bueno, atacar a las iglesias y defender a los lobbies LGBT y demás. Bueno, está claro que esa agenda internacionalista, esa agenda globalista, financió el aborto en Argentina, la aprobación del aborto en Argentina. Pero lo hicieron de manera descarada, ¿no? Amnistía Internacional, en 2018, pagando una contratapa al New York Times que sale $1 millón para que se apruebe el aborto en Argentina. Ni hablar de la guita negra que hubo. No tengo ninguna duda de que hubo sobornos a diputados y senadores, no tengo pero ninguna duda.
los movimientos extraños que se veían ahí en el Congreso, claramente tenían que ver con eso. La presión a gobernadores para que sus legisladores cambien los votos. Y estoy hablando ya del 2018, no solamente ahora en 2020. En 2020 fue una cosa asquerosa. Pero claro, fue impulsada no solamente por esos organismos, sino también por intereses de un gobierno que dentro de su agenda incluye toda esta política, todo este tipo de políticas globalistas. Nosotros nos olvidamos de una que tiene que ver, nos nombramos movimientos LGBT, el feminismo, la ideología de género, el aborto, podemos hablar también de la eutanasia, el indigenismo. Hay tantos temas en esa agenda progresista que a veces es difícil de engancharlos a todos, pero la verdad que están todos coordinados, todos financiadísimos, están con todos los temas que hablé, todas esas agendas están todas coordinadas y todas financiadísimas, con muchísimo dinero. Vos fíjate, las ideas del patriotismo, ¿por quién están financiadas? ¿Quién las financia? ¿Quién te paga para llevar adelante una fundación de defensa de los valores patrióticos? Ahí no hay ni un peso. Católicas por el derecho a decidir, millones de dólares. La Fundación Huésped, millones de dólares. Todas estas fundaciones que han construido para promover el aborto y ahora para promover la ideología de género y para promover en definitiva una agenda progresista que destruya los valores nacionales, los valores patrióticos, los valores de nuestra cultura, nuestras tradiciones, todo eso va a estar altamente financiado. Y el financiamiento puede venir de distintas fuentes, pero muchas veces también está financiado por nuestros propios recursos, porque esas fundaciones son las que tienen prioridad a la hora de ser contratadas por los estados. Vos fíjate que yo decía recién de Fundación Huésped hizo un acuerdo con Finocchiaro, con el ministro de Educación de Mauricio Macri, hizo un acuerdo para que Fundación Huésped sea asesora en temas de educación sexual en las escuelas. Y ahora Fundación Huésped, con los mismos dueños, evidentemente con las mismas intenciones, es el consultor preferencial del presidente de la Nación en temas de pandemia. Fundación Huésped, que es todopoderosa. Bueno, ¿y cuál es la línea de Fundación Huésped? Evidentemente tiene una misma línea, tiene un mismo sentido, una misma razón de ser. Pero la verdad que es evidente, es claro que no tiene intereses de defensa de la argentinidad, de nuestros valores. Y eso es lo que tenemos que impulsar entre todos nosotros, porque esto que parece que nos va a llevar puestos y que nos atacan y nosotros no tenemos forma de defendernos, nosotros tenemos muchas formas de defendernos. El primer lugar es justamente el que ellos quieren atacar, que es en la familia. Es el primer lugar donde nosotros tenemos que defender a nuestra patria y tenemos que ir en contra de esta agenda globalista. Desde la familia es que se defiende a la patria, es el primer lugar donde se la defiende. Entonces, en nuestra casa tenemos que tener mucha formación, tenemos que tener un gran sentido de defensa de los valores de nuestra patria, de nuestros símbolos, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Ahí tenemos que enseñar el orgullo de ser argentinos. Ese es el primer lugar. Pero no quedarnos con eso. Hay que salir hacia afuera de nuestras casas y plantear nuestras disidencias, nuestra rebeldía ante este orden que nos intentan imponer. Y eso se hace con frontalidad, poniendo la cara en cada uno de los ámbitos en el que estamos, poniendo la cara en las escuelas, poniendo la cara en las universidades, poniendo la cara en un ámbito de amigos, hablando de las cosas que a nosotros nos interesan, hablando de estas agendas que van en contra de nuestros valores, de nuestra cultura, defendiendo a nuestra patria, defendiendo nuestra cultura, defendiendo a la nación argentina. Yo sé de mucha gente de buena fe que me ha dicho, qué lástima que echamos a los ingleses, les echamos aceite en 1806, 1807 y los expulsamos, porque hoy seríamos una gran nación si estuvieran los ingleses. Pero por favor, hay que ser muy bruto para creer eso realmente, hay que ser muy bruto. Nosotros fuimos una gran nación sin los ingleses, no necesitamos nunca de los ingleses ni de nadie, porque nosotros venimos de una gran cultura. Nosotros, además,
Si hablamos de historia, tenemos que decir que somos hijos de la principal potencia mundial durante 3 siglos, que fue España. Nosotros somos hijos de esa mega potencia y podemos volver a ser, los argentinos, los que hoy somos parte de esta patria, podemos volver a ser una gran potencia. Pero primero tenemos que creer en nosotros, tenemos que creer que es posible. Este gran país que se construyó sobre la base de una estrategia, un pensamiento de apuntar hacia adelante, este país que construyó una gran YPF, la construyó un militar formado en la escuela en la escuela militar argentina, con una visión estratégica. Los militares argentinos a partir de Roca se empezaron a formar por la escuela militar prusiana, y siempre con un sentido estratégico de nación. Entonces, por eso Mosconi, por esa formación que él traía, por una formación estratégica, de planificación, de organización, él es el fundador de YPF, porque dice, nosotros podemos tener todos los recursos naturales, pero si no tenemos energía no podemos tener un ejército, y si no tenemos un ejército y no tenemos fuerzas armadas, no podemos ser una gran potencia que defienda todo lo que nosotros tenemos para producir. Entonces, por eso, con ese espíritu crea YPF. Así como él, otros militares, por ejemplo, no me acuerdo ahora el apellido del militar, también un general del ejército, que entendiendo que para desarrollar una gran potencia militar, una gran potencia económica, necesitábamos abastecernos de acero, y por eso crea en el norte argentino Altos Hornos Zapla, que es la primera acerera argentina con capacidad para abastecernos, y abastecer, por ejemplo, también a nuestros astilleros. Nosotros tenemos 2 grandes astilleros, ahora devenidos en nada, ¿no? Río Santiago y Tandanor, ¿no? Donde teníamos la capacidad de construir submarinos. Bueno, todo eso que nosotros, ni hablar de la CONIA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, nosotros fuimos uno de los primeros países del mundo, y somos de los pocos países del mundo hoy que producimos energía nuclear. Pero nosotros teníamos nuestros propios desarrollos de energía nuclear, teníamos fabricaciones militares, teníamos fabricaciones de aviones, produjimos en la década del 70 el Pulqui, uno de los primeros aviones con motores a reacción, y te diría, hemos tenido un gran desarrollo sobre la base de una visión que teníamos. Bueno, eso lo hemos perdido. ¿Y por qué hemos perdido eso? Porque evidentemente alguien, no argentino, alguien que no nos quiere, que no quiere a nuestra patria, que no quiere que a nosotros nos vaya bien, le ha convenido que nosotros vayamos por este rumbo. Bueno, es hora de que nosotros recuperemos el rumbo, que nosotros digamos qué rumbo queremos, este rumbo de grandeza que Argentina nunca tuvo que haber perdido, y para ser grande hay que amar a lo propio, hay que sentir orgullo por lo propio, para defenderlo y para decir, che, yo esto lo voy a llevar para allá. Y bueno, eso es donde nosotros tenemos que hacer una gran lucha, donde tenemos que recuperar terreno que hemos perdido, y volver a amar a nuestros símbolos, no solamente para los días de marcha, siempre tenemos que tener nuestra bandera izada en nuestras ventanas, en nuestras puertas, siempre tiene que haber los colores argentinos por delante. Tenemos que cantar con orgullo nuestro himno, tenemos que cantar con orgullo nuestras marchas, tenemos que hablar mucho de nuestra historia, leer mucho de nuestra historia, entenderla, comprenderla, ser críticos, pero también estar orgullosos de lo que es nuestra historia, y así sobre esa base nosotros poder catapultarnos para adelante. Ese es el desafío, porque si solamente nos quedamos con lo que está pasando hoy, no tenemos la capacidad de construir hacia adelante. Entendamos lo que está pasando hoy, hablemos de lo que está pasando hoy, pero tengamos esperanza de que nosotros tenemos la capacidad de transformar esto. A través de jóvenes comprometidos como vos y como tantos otros que le ponen mucha garra, mucha energía, eso a mí me da una esperanza tremenda, me da una esperanza enorme. El hecho de que vos estés hablando de política. Sos una nena, digo, en el sentido de, ya saliste, dejaste, sos una nena, pero digo, seguís siendo una chica muy jovencita que podés estar haciendo cualquier otra cosa, pero estás ocupándote de las cosas de todos, de las cosas públicas, de las cosas que tenemos en común, del bien común. Y eso es muy importante.
Y yo me encuentro todos los días con jóvenes que con entusiasmo le meten pilas, le meten tiempo, le meten dedicación intelectual, le ponen la cara a los desafíos. Así se construye una nación, así se construye de nuevo nuestra patria, con el compromiso de gente como vos. Sí, bueno, el amor a la patria yo creo que es fundamental, ¿no? Para poder pensar en una nación grande. Eh, y bueno, también pasando un poco al tema del aborto y bueno, de las financiaciones y todo, también me gustaría nombrar la IPPF, ¿no? La International Planned Parenthood Federation, que bueno, que invierte millones y millones de dólares en todo esto, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, para ellos es tan importante obviamente porque es un negocio y es importante que nos demos cuenta que todo esto no es una revolución, sino que es un negocio, ¿no? Bueno, esta asociación tiene 46.000, digamos, centros o lugares en donde realizan el aborto y cada aborto lo cobran $1.500 a partir del tercer trimestre. Entonces es un negocio grandísimo. Sí, obviamente es un gran negocio y es un negocio económico y esas clínicas, los dueños de esas clínicas obtienen muchos recursos, muchos beneficios. El padre de Bill Gates era gerente de International Planned Parenthood, que tiene esa red de clínicas, tiene orígenes claramente eugenésicos. La eugenesia es de origen filosófico británico, malthusiano, y tiene que ver con que ellos consideran que las razas inferiores, dicen los británicos, decían los británicos y eso mantenían, las razas inferiores tenían que ser eliminadas. Entonces, esas ideas que aquí a Argentina llegaron también en la década del 20, nosotros tenemos nuestro código penal, lo tenemos bien con un sentido eugenésico. Fíjate que lo que modifica la Corte Suprema de Justicia, el artículo que habla del aborto, el aborto dice que el aborto está en el Código Penal original, ¿no? Que el aborto estaba contemplado hacia las mujeres idiotas, como que las mujeres idiotas, ahí se podía avalar el aborto porque las mujeres idiotas no tenían que procrear. ¿No? Había claramente un sentido genésico ahí, influenciado por el malthusianismo. El malthusianismo decía que la población mundial, ya lo decían en finales del 1800, la población mundial había que detener su crecimiento, había que frenarlo, y sobre todo había que frenar el crecimiento de las poblaciones no civilizadas, de los países no civilizados, obviamente se referían a países como el nuestro, a los asiáticos, a los africanos. Entonces, todas las políticas de corte con características de eliminación de la población tienen que ver con esa corriente de pensamiento, que en Estados Unidos la incorpora las primeras feministas en Estados Unidos, increíblemente, perdón que me están llegando mensajes acá, una cosa rara. Las primeras feministas tenían características malthusianas. Ellas creían en la eugenesia, una forma de superación de las razas superiores sobre las inferiores. Entonces, las primeras clínicas abortistas, impulsadas por la IPPF, estaban orientadas específicamente a los negros, a que los negros no se desarrollen, a que los negros no se multipliquen. De hecho, fíjate que gran parte de las clínicas abortistas tienen en Estados Unidos asiento en los barrios marginales, en los barrios más pobres. Es ahí donde orientan sobre todo esa política demográfica, ¿no? Para que no se desarrollen, no crezcan los pobres. Y está claro también que si hay una política eugenésica aquí en Argentina, es una política abortista, tiene también la intención de que no nos multipliquemos. Esto que decía recién, de que en Argentina ya estamos por abajo del umbral en demografía se conoce, no me acuerdo el nombre técnico, pero Argentina está ya decreciendo poblacionalmente, toda vez que cuando se baja de 2,1 hijos por mujer, la población empieza a decaer. Y Argentina pasó de tener
2,31 hijos por mujer en 2014 a 1,81 en 2019. Entonces nosotros estamos muy por debajo de lo que se requiere para mantener la población, al menos mantener la población de nuestro país. Entonces, un país absolutamente despoblado como el nuestro está empezando a caer en su curva de crecimiento demográfico. La curva de crecimiento demográfico en Argentina es decreciente. Y esto es una tragedia que jamás nos había pasado. Nosotros llegamos a tener índice de 5 hijos por mujer y ahora estamos en 1,81. Es realmente preocupante, ¿no? Es preocupante porque habla claramente de que estas políticas que el Fondo Mundial de la Población, de la Organización de las Naciones Unidas, ya lo empezó a trabajar en la década del 70. Cuando se lleva a debate esas políticas de baja del crecimiento de la población mundial, Argentina es uno de los países que se opone a esa implementación de políticas. Se opone en un gobierno peronista. El delegado argentino en esa primera reunión de las Naciones Unidas de la población mundial se opone que se lleve adelante ese plan. Pero después, Henry Kissinger de por medio, Henry Kissinger escribe un documento que dice que para que Estados Unidos se desarrolle económicamente, va a necesitar de los recursos que tienen los países en desarrollo alrededor del mundo. Y entonces, para que esos recursos sean de Estados Unidos, esos países no tienen que crecer poblacionalmente, porque si crecen la población de esos países, entonces van a requerir de esos recursos, de la minería, de los recursos energéticos y demás. Y entonces lo que conviene es que esos países no crezcan demográficamente. Y es por eso que se empiezan a aplicar ONU de por medio, organizaciones supranacionales de por medio, se empiezan a aplicar estas políticas malthusianas, estas políticas de baja de la natalidad, baja del crecimiento poblacional. Bueno, es lo que después deriva en el financiamiento de estas internacionales del aborto como IPPF, ¿no? Que lo que buscan claramente es que el aborto sea libre, no solamente como un negocio económico para esas clínicas, que lo tienen, no solamente para el tráfico de órganos de fetos abortados, que también es parte del negocio, no solamente para los particulares, los médicos y demás, que también viven de ese negocio cuando hacen abortos, sino sobre todo el negocio de bajar la población mundial, sobre todo en países como los nuestros, para que no crezcan, no se desarrollen y no sean una amenaza para los países que dominan hoy el mundo. Sí, totalmente. Bueno, podemos ver claramente que esta agenda progresista busca destruir todo, básicamente, ¿no? Y bueno, también es muy interesante esto de que busca imponer también de la ideología de ser ciudadanos del mundo, ¿no? Cosa que no existe esta ciudadanía global, digamos, porque el mundo es muy diferente culturalmente. Nosotros, los argentinos, no defendemos o no podemos tener las mismas lealtades nacionales que un francés en Francia, que un japonés en Japón y demás. Bueno, nosotros tenemos nuestra propia historia, nuestros propios símbolos, y bueno, y esta ideología globalista, digamos, va socavando todos los fundamentos y los elementos sociológicos, políticos, que refuerzan justamente las lealtades nacionales para poder dominar, ¿no? Ex naciones, digamos. Así que bueno. Sí, por eso los que amamos nuestra patria no odiamos a otras patrias. Amamos nuestras patrias y admitimos, toleramos otras. Y esa riqueza cultural uno la admira, pero uno quiere preservar lo propio. Uno no tiene nada contra la cultura que puede haber en cualquier otro lugar del mundo. Todo lo contrario, uno las visita, las admira, se asombra, trata de imitar algunas cosas buenas, pero nosotros tratamos de preservar lo nuestro y de mejorar lo nuestro en todo caso. Pero andar a China a decir que querés un mundo de iguales, de todos que pensemos igual, de todos que tengamos las mismas tradiciones, la misma cultura. Andar a Rusia, ellos están muy orgullosos de lo que son. No quieren saber nada con estas políticas globalistas.
porque ellos además tienen una visión imperialista del mundo, ellos quieren dominar el mundo. Y bueno, es parte de lo que uno se encuentra en el mundo. Ahora, nosotros por suerte no tenemos nada que ver con las culturas africanas. Y no porque yo las deseche, no porque para mí sean malas, sino que son distintas. Y yo las respeto, y son culturas totalmente distintas a la nuestra. Como no tenemos nada que ver, por suerte, con las culturas de Medio Oriente. Ellos tienen su idiosincrasia, su forma de ser, su idioma, su cultura, su religión. Yo respeto todo eso, pero son tan distintas a nosotros que uno las admira, uno las puede visitar, puede ver lo que hacen. En el sudeste asiático no tienen nada que ver con nosotros. Por suerte, porque yo amo lo que nosotros somos, pero puedo admirar lo que ellos son. Y entonces esta idea de destruir todo y hacer de todo una sola cosa es una forma de ver el mundo abominable. Pero claro, son tan ricos, son tan poderosos que piensan que pueden transformar el mundo porque no les alcanza con ganar dinero. Ahora necesitan convertirse en semidioses, en tipos que utilizan su dinero, su poder, su influencia sobre el resto para transformar el mundo. Es la aspiración del semidios. No va a suceder nada de eso. Pero de nosotros depende también. Sí, totalmente. Es muy importante la lealtad nacional y el patriotismo para no dejarnos, ¿no? Atentar con estas ideas o esta agenda progresista. Y bueno, por otro lado me gustaría preguntarte también, ¿qué opinas del rol de la farándula en todo esto? Porque yo creo que cumple un rol muy importante en este neocolonialismo cultural, digamos, ¿no? Porque los famosos, digamos, por ser famosos, son legitimados para hablar sobre todo, a pesar de que no tengan ningún tipo de idea sobre lo que están hablando. Por ejemplo, puedo nombrar a Lali Espósito, que en el 2018, con todo este tema del aborto, ella se proclamó a favor, y bueno, y a partir de ahí empezó a ir a todos lados con el pañuelo verde y demás. Y bueno, y ella la siguen muchas adolescentes, muchas niñas, que bueno, al ver que lo que dice lo dice Lali Espósito, ellas como que ceden y no van a pensar de forma crítica. No, sí, claramente. La utilidad de ciertas personas conocidas, ciertas personalidades. Yo no conozco mucho del mundo de la farándula, estoy medio perdido en ese mundo, pues no miro mucha tele. Pero salvo básquet. En básquet sí veo mucho y me gusta mirar tele para eso. Pero después no conozco mucho. Pero sí, claramente, todo lo que puedan usar para legitimar este pensamiento que tratan de imponer como único, lo van a utilizar. Y si tienen que usar a la farándula, si tienen que usar a lo que sea y financiar lo que sea, lo van a hacer. Pero no claramente sí, la farándula. Lali Espósito no la conozco mucho, pero sí sé que ha tenido un rol protagónico, como lo han tenido el grupo de actrices, ¿no? Que se juntaron para escrachar a ese actor. Al final no se sabe si abusó de esa chica cuando era jovencita, ¿no? Si fue así, fue una barbaridad. Si no fue así, es una barbaridad también que se acuse a una persona. Pero bueno, había también esta intención de legitimar el discurso de que el hombre es enemigo de la mujer es víctima del hombre, entonces había que trabajar por un feminismo fuerte y un feminismo que defienda los derechos de las mujeres vulnerados históricamente por los hombres, en esta lógica marxista de lucha de clases llevada a la lucha entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, bueno, eso claramente tiene una intencionalidad y tiene un sentido claramente coordinado también, por los medios de comunicación, por alguien financia todo eso, ¿no? Hay plata dando vuelta, a veces somos nosotros del Estado, con los impuestos de todos nosotros. Hoy, por ejemplo, estamos financiando con cerca de 8.000 millones de pesos, un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que es todo menos diverso, ¿no? Que solamente tiene una forma de ver, una línea de pensamiento y es solamente para adoctrinarnos. Pero ahí ponemos los argentinos 8.000 millones de pesos, un país pobre como este, que hay que ver en qué lo gastan. ¿En qué gastan 8.000 millones? Hay que gastar 8.000 millones de pesos. Es muchísima plata.
Y bueno, es plata que no tenemos, pero que la ponemos ahí, que sirve para adoctrinar. Seguramente también sirve para financiar a la farándula o algo más. Sí, bueno, lo mismo sucede con, por ejemplo, el INAD y, bueno, demás organismos inútiles que habría que cerrar, yo creo. Así que, bueno, Sí, nada, yo sí, creo que es muy importante que esto que decías vos al principio también, ¿no? La rebeldía, que nos opongamos a esta agenda progresista, a este neocolonialismo cultural, que defendamos nuestra patria, nuestras lealtades nacionales, sobre todo, y bueno, y nuestros valores, ¿no? La vida, las familias. Así que bueno, yo creo que hay que hacerlo sin miedo y además cuantos más seamos, más impacto vamos a generar, sobre todo en la política y bueno, y en la opinión pública, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, eso, el pueblo yo creo que se tiene que levantar, llenar las calles y hacer respetar sus valores, hacer respetar sus familias, la vida. Así que bueno, porque así el es. pueblo es el soberano. Así es, somos todos nosotros y tenemos mucho para ganar. Pero hay que dar las peleas, ¿eh? Hay que darlas. Hay que ser consciente que hay que dar las peleas. Y no hay que temer, nunca hay que temer de darlas. Bueno, vamos a poner a ver una pregunta y ya vamos cerrando porque nos quedamos sin tiempo. Dice Fran, ¿crees que estamos ganando la batalla cultural? Que la está haciendo, que la está haciendo falta a nuestra, ¿qué le está haciendo falta a nuestra lucha? Dice Kevin. Hola Kevin, ¿cómo andás? Che, mirá, no, la verdad que no creo que estemos ganando nada. No, no, estamos iniciando la batalla. Lo que veo, mira, el otro día me pidieron de un medio, La Derecha Diario, que escriba un artículo sobre la batalla cultural. Y lo escribí y después se los voy a compartir a los jóvenes republicanos para que tengan una mirada. Pero se publicó, el 25 de mayo publicó La Derecha Diario, la mirada de distintas personas. Hay liberales conservadores y hay más bien conservadores como soy yo, hay gente más bien de derecha como yo, pero hay de todo un poquito ahí. Y yo creo que nos está faltando primero la conciencia de que tenemos que dar esa batalla y de por qué la tenemos que dar. Y después ocuparnos de darla. Pero lo que no hay es la conciencia. Y eso es muy importante el rol de los partidos políticos. Yo por eso estoy un poco desilusionado del PRO. Ahora, cuando se habla de la identidad del PRO, a veces se menciona valores en lugar, valores superfluos, ¿no? Te diría la positividad, que no es un valor, la positividad es un estado. La cercanía también es otro estado, yo puedo estar más o menos cerca, pero no es un valor en sí mismo. El optimismo, sí, puede ser, pero en definitiva, un partido político no puede ser eso. Un partido político tiene que tener la búsqueda de trascendencia, y es lo que le falta a los partidos políticos hoy en Argentina. Entonces, si eso no está expresado en los partidos políticos, tiene que estar expresado en otros sectores de la comunidad. Por eso es bueno, y yo estoy muy contento con la Unión Republicana y con jóvenes republicanos. Yo lo primero que conocí fue a jóvenes republicanos, antes de conocer la Unión Republicana. Y los conocí en una manifestación, y los conocí que estaban poniendo la cara, manifestándose con mucha valentía. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que participar, hay que poner la cara, hay que tener valentía, hay que tener el coraje de confrontar y de llevar esta agenda, que es nuestra agenda, a todos lados. Con esa valentía que yo les conocí a los jóvenes republicanos y que sé que tienen quienes componen la Unión Republicana. Excelente. Y bueno, otra pregunta muy interesante que vi por acá es, a ver, dice, ¿cuál es el camino político para recuperar nuestra identidad nacional? Bueno, primero tener espacios políticos que tengan conciencia de que hay que recuperarla. Después hay que juntarse con otros espacios políticos que tengan el mismo sentido. Ahora estoy esperando un libro que compré que se llama La Nueva Derecha, que es de Fernando Romero Moreno, en el partido NOS. El partido NOS yo tengo, es un partido con el que tengo muchísimas coincidencias, otras no, pero tengo muchas coincidencias. Yo creo que los que tenemos la conciencia de que hay que luchar por determinadas cuestiones en la Argentina, bueno, nos tenemos que unir. Y no digo unirnos en el mismo partido político, pero unir esas ideas, unir esas miradas de defensa de lo nuestro y hacer una lucha común.
Y esa lucha la tenemos que poner en cada lugar, y yo decía recién, en la familia primero, hay que consolidar mucho las familias, pero después hay que dar esa lucha en todos los ámbitos en los que uno está. Con mucha frontalidad, con mucha claridad, con mucha valentía. No matando a nadie, no peleándose con nadie, sino con la valentía, con la claridad que tiene que tener cualquiera que sabe que está del lado de la verdad y de la razón. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Fran, por regalarnos este pedacito de tu tiempo. Y bueno, muchas gracias también por toda tu labor política que llevas a cabo siempre, que es realmente digna de admirar. Así que bueno, eso, muchas Bueno, el agradecido soy yo. Gracias por estar siempre y saben que estoy para lo que necesiten. Les mando un gran abrazo, un gran abrazo para vos, particularmente. No habíamos tenido nunca la oportunidad de encontrarnos para charlar, así que a disposición de lo que necesites y de lo que necesiten todos, ¿eh? Para eso estamos. Un gran abrazo. Chao.